El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Siéntense un momento. En el cuarto domingo de la Pascua, celebrando al resucitado, Él sale a nuestro encuentro y se nos presenta como el buen pastor resucitado. Jesús es el buen pastor. Esos títulos Él se los aplica. Él dijo en la semana: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él le dijo a la samaritana: yo soy el agua viva, para quien beba no vuelva a tener sed. Y hoy nos dice: yo soy el buen pastor. Por eso, el cuarto domingo de la Pascua siempre es la jornada mundial de oración por las vocaciones. Pedimos a Dios, pedimos a Jesús, buen pastor, nos bendiga con buenos pastores, según el corazón de Cristo, buen pastor. Pedimos por nuestro seminario, nuestros seminaristas, sus formadores y las distintas casas de formación, donde estudian, se preparan, se forman los que serán futuros sacerdotes o religiosos, pero siempre con ese ideal: asemejarse a Jesús, buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que conoce a sus ovejas, que las alimenta, que las cuida, que las protege de los peligros. El buen pastor es Jesús y todos tratamos de imitarlo en su entrega, en su amor que tiene por el rebaño, por sus ovejas. Hoy esta imagen del buen pastor a veces ya se nos queda muy lejana, porque ese oficio, ese trabajo, lo ve uno cada vez más desaparecido. A veces a la orilla de las carreteras llega a ver uno algún pastor con su rebaño de ovejas, de vacas, cuidándolos. Andan comiendo los animales y allí está el pastor cerca de ellos, para que no se crucen y las vayan a atropellar, para que no se dispersen.
para que no vaya a venir un animal, sea un perro, un lobo, coyote, lo que sea, y les vaya a ganar con el ganado. Y ahí está el pastor vigilando, viendo al rebaño. Parece que no hacen nada, pero están siempre al pendiente. Y las ovejas, las chivas, siempre siguiéndolo, obedecen, les chifla o le gritan o les grita y ellas obedecen. A donde camina el pastor, caminan las ovejas, siempre cercano, protegiendo, cuidando, alimentando. El Papa Francisco una ocasión dijo que él quería pastores con olor a ovejas, es decir, pastores, sacerdotes, religiosos, dice, con olor a ovejas cercanos, conviviendo con el pueblo, atendiéndolos. Una de sus exhortaciones y de sus enseñanzas son esas, que el pastor, el sacerdote, esté siempre en su comunidad, cercano a su pueblo, compartiendo la vida de la comunidad. Pastores, decía él, con olor a oveja. Y hay por ahí algunos seminaristas que tuvieron oficio de pastores, porque en sus casas cuidaban chivas, y alguno decía, bueno, el Papa sí sabe lo que huele uno a las chivas. Se me hace que el Papa nunca ha cuidado chivas, dice, pero cuando uno cuida las chivas, cuando regresa uno a la casa hambriento porque se la pasó todo el día en el campo, el lonche se lo acabó uno, y hasta que no regresa y mete a las chivas al corral, va uno a cenar, pero ya viene uno hambriento, y apenas llegaba uno y le decían, vete a bañar porque hueles bien feo. Pues a chivas. Olía a chivas. Dice, se me hace que el Papa no sabe lo que es oler a chivas. A ovejas, dice, porque se impregna uno. Tenía uno que tirar la ropa para que la lavaran, bañarse, y luego ya uno venía a comer, a dormir, y al otro día tempranito lo mismo, sacar el rebaño. Y luego cuando daban la luz las chivas en el monte, pues a cargar los chivitos, ¿verdad? Era una labor de mucho cuidado. Por eso Jesús en el Evangelio, que en su tiempo ese era uno de los trabajos más comunes, él se fijaba y vio esa imagen tan bonita, el pastor que cuida, el pastor que protege, el pastor que cura, el pastor que alimenta, que lleva al rebaño a donde hay agua, siempre protegiendo y cuidando. Pero también en los malos pastores, a los que no es mi chiva, no son mi rebaño, y a mí nomás me dijeron que lo cuidara y lo cuido, que se cayó una, que se quebró una, que se enfermó una, que me ganó el animal con una, no son mías, a mí me pagan. Es el asalariado, el mercenario, al que no le importan las ovejas, desarrolla o desenvuelve un empleo, pero no le interesa, vive de las ovejas, se aprovecha de las ovejas, y esa imagen también es muy fuerte. Y el Papa y Jesús dice, esos malos pastores, que los hay, no los quiere en su pueblo. Y él se pone como modelo, ejemplo de buen pastor. Conozco a mis ovejas, las conozco por su nombre, a cada una la llamo por su nombre. María Magdalena, que lloraba en el sepulcro porque no encontró el cuerpo de Jesús, y cuando le preguntó el resucitado, ¿por qué lloras, mujer? Ella volteó, lo vio y dice, pues se llevaron el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Si tú fuiste el que te lo llevaste, dime dónde lo dejaste. No reconoció a Jesús hasta que Jesús la llamó por su nombre. Cuando le dijo, María, entonces reaccionó ella y dijo, Maestro, eres tú, estás vivo.
hasta que escuchó su nombre. Pues así es el buen pastor, conoce a las ovejas, nos conoce por dentro y por fuera, y nos llama por nuestro nombre. No somos rebaño multitudinario, no somos masa. Para el buen pastor somos personas, y nos llama y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Luego, las frases tan bonitas del buen pastor. Yo soy buen pastor porque conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Yo doy la vida por mis ovejas. Mis otras ovejas que andan dispersas, las voy a traer y a reunirlas para hacer un solo rebaño y un solo pastor. Yo doy la vida por mis ovejas. El pastor es el que da. Todos de alguna manera tenemos que imitar a Jesús, buen pastor. Los padres de familia tienen su rebañito, su familia, sus hijos. Son pastores de sus hijos. Los maestros tienen su rebaño, su grupo de alumnos. Son pastores en su grupo de alumnos. Los líderes de las comunidades son pastores y cuidan y protegen el bien de sus agremiados, de sus comunidades. Hoy estamos en campañas políticas porque hay muchos aspirantes a cargos públicos, a presidencias municipales, a gobernador, a diputados, mucho aspirante. ¿Cuál de esos será buen pastor? ¿Cuál de esos le interesará precisamente el bien del pueblo, el bien de las ovejas? ¿O cuáles de esos serán mercenarios, asalariados, que ven en el puesto al que aspiran una oportunidad para vivir bien ellos, su familia y su partido? Allí tenemos que ser cuidadosos, ver, observar, ver su currículum, qué ha hecho, porque de allí va a depender que votemos para tener buenos líderes pastores, buenos gobernantes pastores, o nos sigamos quejando siempre de los que escogemos y nos salen asalariados, nos salen mercenarios que se enriquecen a costa del pueblo y se olvidan de cumplir las promesas de bienestar que le ofrecieron cuando eran candidatos. Tenemos que tener cuidado. Necesitamos buenos pastores en la iglesia y buenos pastores en la sociedad.